Bueno, señores, el día de hoy vamos a revisar lo que es la introducción de un artículo científico. Entonces, la importancia de la introducción en el artículo científico, pues, es algo, como les digo, muy importante, ya que esto atrae a el interés de un lector. Un artículo científico prácticamente dice contexto y antecedentes relevantes, esto que debe tener mi artículo, mi introducción. Un contexto y antecedentes relevantes. La introducción debe proporcionar información necesaria ¿Me sobre dudas? el tema de estudio. La justificación de la investigación. Claridad de los objetos de estudios. Anticipar la estructura del documento. Mejorar la tasa de citación. Es lo que debe tener mi introducción. Entre ello, pues como justificación de la investigación es esencial demostrar que la investigación es necesaria y relevante. Clari- cla- Clarificación de los objetivos de estudio. La introducción debe detallar las tareas de estudio y los objetivos específicos a alcanzar. Es por eso que yo siempre les digo, yo tengo que trabajar con mis objetivos específicos. Anticipar las estructuras del documento, facilitar la navegación del lector al indicar cómo está organizado el documento. Mejorar la tasa de citación, introducción bien dice, introducciones bien redactadas ¡Gorda! pueden aumentar las citas de los. ¡Está en clase! Permítanme, voy a silenciar a los compañeros, están haciendo bullying. Ya. Introducciones bien redactadas pueden aumentar las citas de los artículos, destacando su importancia. Nosotros vamos a trabajar con normas APA séptima edición. No se olvide. La estructura general de la introducción. Primero tiene que tener un contexto, orientar al lector, proporcionar el marco necesario para entender el tema y su importancia en el contexto de la investigación. Necesidad, establecer la brecha, identificar las lagunas de la investigación actual y justificar la necesidad del estudio propuesto. Las tareas, pues, es describir el enfoque, explicar el método específico que se adoptará en investigación para abordar el problema identificado. En los objetivos del documento, anticipar contenido. Aquí se resume los temas principales que se discutirán en el artículo, estableciendo expectativas claras para el lector. Entonces, el contexto de la investigación es muy clave para comprender la relevancia de la investigación. Eso tiene que estar muy claro. Estoy aquí en el estado actual del campo, datos históricos y recientes, referencias a trabajos previos, importancia del contexto, integración de nuevos estudios, en el caso que los hubiere. Entonces dice, estado actual del campo, describir el estado actual del campo de estudios para entender su relevancia. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a indicar que la falta de estos bancos didácticos, la falta de estas herramientas, hacen que el estudiante pues no obtenga ese conocimiento que necesita para desenvolverse como técnico automotriz. Datos históricos relevantes, pues incorporar datos históricos relevantes que muestren la evolución del tema. Hay muchos temas que dicen que la educación tecnológica tiene que ser más práctica que teórica. Y de ahí viene su lema que es saber hacer, en el cual pues se debe tener estos bancos didácticos para que los estudiantes manejen, desarmen, armen, analicen y así ellos puedan aprender cómo es el funcionamiento de uno de estos motores o cómo yo puedo diagnosticar. Porque solo en diapositivas pues imposible. Referencias a trabajos previos. Sí, hay muchas referencias a trabajos previos que ustedes pueden investigar. Pueden investigar no netamente conforme ustedes están centrando a la investigación, pero sí cómo elaborar uno de estos bancos, cómo también hay normativas en el caso de que ustedes vayan a hacer algunos ensayos o pruebas. Eso les puede ayudar. Importancia del contexto. Nos dice un contexto bien elaborado establece el escenario para la necesidad de la investigación. Sí. Nosotros en la introducción, que es un contexto, pues esto hace que sea su artículo científico llamativo, que llame al lector, que el lector al momento que lee esto le dé ganas de seguir leyendo su artículo científico, que se siga empapando de este conocimiento.
La integración de nuevos estudios también, en parte sí lo pueden hacer, porque hoy en día con esto de los nuevos avances tecnológicos de utilizaciones de las OpenIA, que la mayoría de institutos, instituciones de educación superior están utilizando y están haciendo que utilicen sus estudiantes y le están haciendo trabajar con ellas, sí, se puede también ahí integrar nuevos estudios a nuestras investigaciones. La importancia de la justificación y la investigación. La justificación es muy importante y eso también es parte de la introducción. Aquí en la justificación nosotros tenemos que identificar la identificación de las lagunas, detectar vacíos en la investigación actual que el estudio aborda. Nosotros tenemos algunos vacíos. No hay estudios hechos en el Alberto Enríquez. Entonces tenemos una laguna muy amplia en la cual podemos investigar. Podemos lanzar varios artículos científicos por carreras, por niveles, por asignaturas, porque es un instituto nuevo que está comenzando y no se ha hecho investigación en este. Comparación de las situaciones, se evalúa la situación actual frente a la deseada en el campo del estudio. Ustedes sí van a lograr hacer esto, porque muchos van a utilizar, no me acuerdo, alguien iba a poner el motor, iba a comprar un aparato para algo de presión para, por medio de un escáner automotriz, ver cómo está el motor y de así ahí proponer un plan de mantenimiento. Entonces aquí sí van a ustedes a tener el antes y el después. Muchos van a utilizar sus bancos didácticos para, digamos, para el estudio de alguna asignatura, para el aprendizaje. Entonces sí van a poder evidenciar el antes y el después. Empleo de términos claves, sí. Usar palabras como sin embargo para resaltar una brecha entre el estado actual y las necesidades. Justificación de la investigación. Los autores justifican su trabajo mostrando las necesidades de abordar estas lagunas o estas falencias que tiene la institución. Ya. En términos claves, pues como dice, sin embargo, entre otras palabras que denotan, pues, o que está haciendo comparación de la situación actual o de la futura a la que nosotros queremos llegar con esta investigación. La justificación de la investigación, pues los autores justifican los trabajos demostrados con la necesidad abordadas de las lagunas, pues sí, las necesidades que se tiene en el instituto, en este caso de la carrera de mecánica automotriz. Sentido de urgencia, crear la urgencia, ¿verdad? Y la relevancia en la investigación para captar la atención del lector. Muchas veces sí hay que ser un poquito drásticos en esta escritura, digamos, en la redacción. No es que estamos poniendo en mal al instituto, porque el instituto sí cuenta, está realizando algunos avances. Tenemos ese plus que no tienen otros institutos, como por ejemplo los talleres en los cuales ustedes pueden hacer prácticas. Tenemos elevadores, tenemos el vehículo, tenemos motores, tenemos maquetas didácticas que son del colegio, pero estamos utilizando. A comparación de otros institutos que todavía no cuentan con estos tipos de talleres con los que tenemos aquí. No es menospreciar o menoscabar, pues ahí tenemos el instituto Luis Tello en Esmeraldas. Ellos, hasta el momento que yo trabajé, todavía no teníamos talleres, teníamos algo que habíamos logrado por medio de trabajos de titulación, pero no teníamos, como se puede decir, un elevador. No teníamos un lugar donde los estudiantes puedan ir a hacer sus prácticas, como tenemos en Alberto Enríquez, ya que ellos trabajan en una unidad educativa digamos, una unidad educativa que ahí trabajan, creo que en la escuela en la mañana y en la tarde el Alberto Enríquez, entonces no tiene laboratorio, no tiene talleres por ningún lado. En cambio, acá es una unidad educativa donde tiene el bachillerato técnico, donde ustedes pueden ingresar a los talleres y por ende, pues la educación de ustedes es mejor que la educación obtenida pues en otros institutos que no cuentan con estos laboratorios. Entonces aquí es de crear la urgencia y la necesidad. ¿Por qué? Y la relevancia, porque nosotros tenemos esto, sí, pero
de la unidad educativa. Y ahora lo que queremos hacer es tener esto, sí, pero del Alberto Enríquez. Recuerden que nosotros estamos ahí, digamos, estamos ahí arrimados a al colegio técnico y una de estas nos pueden decir gracias. Hasta aquí nomás va ese convenio de cooperación y nosotros tenemos que salir. De ahí sí urge que nosotros también contemos con estas herramientas, contemos con estos bancos didácticos para seguir fortaleciendo la educación práctica y no volver, digamos, a iniciar de cero, iniciar solamente con una educación teórica y en puro diapositivas con los estudiantes. Entonces, en base a esos dos ejemplos que les he puesto, pues sí, pues nosotros podemos hacer eso. Podemos a veces pues, ser un poquito drásticos con nuestra redacción, indicando que no, que la educación tiene que ser más práctica para que el estudiante aprenda más o para que salga con mejores conocimientos, con mejores técnicas de mantenimiento. Entonces, sí, se puede hacer eso. Declaraciones de las tareas de estudio. Entonces, la importancia de la declaración de la clara de una investigación, no dice claridad en la declaración. La tarea debe ser clara y concisa, describiendo el estudio realizado. En este caso, debemos describir nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Por eso siempre les digo, ustedes tienen que estar claros qué van a hacer en cada uno de ellos y qué van a obtener o qué producción científica van a sacar de cada uno de ellos. El uso de verbos en acción, como incluir verbos como evaluamos, investigamos y desarrollamos. Bueno, aquí está un poquito utilizando una terminología, entonces está haciendo la redacción posesiva en primera persona. La redacción del artículo científico siempre debe ser en tercera persona, ya que va a ser otras personas que van a leer. Entonces, bueno, aquí nos dice un nuevo ejemplo, pero no vamos a poner evaluamos. Se evaluó, se investigó, se desarrolló. No podemos utilizar un lenguaje en primera persona, sino en tercera persona porque es para otras personas. El enfoque metodológico es algo crucial, como vimos el día de ayer en las diapositivas. Especifica el enfoque metodológico utilizado para abordar la investigación. Y tiene que redactar con lujo de detalles qué es lo que va a hacer, cálculo de la muestra si es que amerita, en este caso no amerita, tiene que ver cuáles son las técnicas de recolección de información que va a utilizar, tiene que también investigar un poco de lo que se trata de, de cómo yo voy a hacer que estas encuestas que yo hago sean verídicas, utilizando la matriz de Chrome-Bal-Chrome, entre otras matrices que yo puedo utilizar, que puedo investigar, pero lo que yo más ocupo es Chrome-Bal-Chrome porque se me ha hecho una de las más fáciles y sí me da un nivel de veracidad del 0,75 hasta 1, que es una validez, una veracidad en esta encuesta que sí es aceptable. Conexiones con las necesidades. Relaciona la tarea de la necesidad previamente identificadas. Sí, tengo que conectar mi estudio con esa gran laguna que ves aquí, con esas necesidades que cuenta o que se tiene en el instituto para poder hacer que este artículo científico sea viable. Porque nada me sirve hacer un artículo científico indicando que voy a implementar un banco didáctico del motor de combustión interna si ya tienen un banco didáctico del motor de combustión interna. Entonces aquí trato de poner esto con esas conexiones de que hace falta, de que con ello busco yo mejorar, entre otros factores, entre otros. Y aquí simplemente es pura redacción, señores. Los objetivos del documento, pues también deben ir en la introducción, deben ir indicando qué es lo que ustedes piensan hacer y cuáles son los objetivos que se ha propuesto para la elaboración de este proyecto de investigación. Recuerden que aquí nosotros no nos introducimos tanto a decir lo que vamos a hacer, simplemente es una introducción. El trabajo con el tema tal se desarrollará eh, mediante esos tres objetivos específicos, detalles objetivos específicos. También se utilizará una metodología de tal metodología, algo breve, y nosotros no vamos a introducirnos, sino simplemente es una introducción, algo que va a llamar la atención a otras personas. Alguien que va a decir, les va a dejar con este sabor agridulce de seguir empapándose, seguir leyendo, de ver qué es lo que ustedes hicieron en su proyecto de investigación. Nosotros no vamos a ir a decir acá, vamos a introducirnos en lo que hicimos, vamos a decir ya datos que sacamos, no vamos a decir, en este caso, no vamos simplemente es algo específico, no es algo que vamos a
meternos con datos, con cifras de lo que ya hicimos, porque esto va en el resumen, no en la introducción. La introducción es algo que yo redacto indicando qué es lo que se hizo en el proyecto de investigación y no doy ningún dato que yo obtuve en mi estudio. Las revisiones literarias pertinentes también sí, ya deben ir ustedes revisando o viendo proyectos que estén parecidos a los suyos para más o menos tener idea de qué es lo que ustedes quieren hacer. La parte de la literatura o de revisar otros textos o revisar metodologías normativas, fuentes de fuentes confiables también es relevante. ¿Por qué? Porque con respecto aquí tenemos la descripción, estudios previos, referencias, fluidez, credibilidad y contexto. Tenemos en aspectos, pues, descripción. Estudios previos, tenemos presentar un estudio relevante que apoye las necesidades de la investigación. Entonces, sí, tenemos eso. Referencias. Indicar referencias adecuadamente para verificar información. Fluidez. Estructurar la revisión de la manera lógica hasta la justificación de la investigación. Credibilidad. Establecer credibilidad mediante una revisión bien fundamentada. Contexto. Proporcionar un contexto sólido para el trabajo presentado. Importancia de las citas en introducción. Cómo las citas fortalecen la introducción. Nos dice que también en la introducción nosotros también ya debemos ir citando. Porque si yo voy a poner que voy a utilizar una metodología, pues la metodología tiene que salir de algún lugar. Ustedes no la están, digamos, en este caso, creando. Es una metodología que ya está. Y yo la cito porque es de algún autor que ya utilizó y que me, o que de alguien que ya utilizó esta metodología. Entonces yo ahí voy a citar también la metodología. Entonces, el uso estratégico de las citas nos dice, las citas deben reforzar la necesidad y el contexto de la investigación. Las citas adecuadas para evitar plagios también. Recuerden que ahorita estamos ya no solamente con plagio, porque con el plagio tranquilamente nosotros podemos decirle a las OpenIA que nos ayuden parafraseando, que nos ayuden citando según normas APA séptima edición, pero ahora ya viene del Turnitin IA, que está en auge en este momento y también ya nos están revisando el uso de la inteligencia artificial. Entonces aquí sí nos pone a nosotros a ver otras metodologías, a ver si es que yo parafraseo ya ya de lo que yo tengo ya, finalmente que me arroja la inteligencia artificial según los prompts que yo le ponga, según las modificaciones que yo le pida que haga, y al final tengo que parafrasear con mis propias palabras para que este Turnitin IA del uso de la inteligencia artificial pues no me arroje cifras muy elevadas. Nos ha estado pasando y ahí están compañeros docentes de ustedes que en esta utilización de las inteligencias artificiales salen con un 60-70% de uso de las Open IA. Las citaciones, como les digo, sí, nosotros podemos tranquilamente pedir a la OpenIA, cualquiera que utilicemos, la que sea de nuestro agrado, que nos ayuden pues citando. Le podemos dar un prompt que nos ayude a citar con, digamos, de libros, revistas que sean relevantes y que sean del 2020 en adelante. Sí se puede hacer esto. También las citas, pues como dice aquí, evitemos el plagio, pero también tenemos que evitar el uso de la inteligencia artificial, supuestamente. Incorporar trabajos recientes, usar citas de investigaciones recientes para mostrar conexiones con el campo actual. Por eso viene la bibliografía de 2020 en adelante, que es algo actual. Mejora la credibilidad, sí, el uso adecuado de citas mejora la credibilidad, porque yo estoy citando de libros, de revistas, de tesis, entre otros que tienen gran relevancia, y estas citas también le va a dar ese realce a mi proyecto de investigación. Posicionamiento en el panorama científico ayuda a los lectores a entender cómo se sitúa la nueva investigación. En su caso, pues todas las investigaciones son nuevas e iniciales. No estamos nosotros siguiendo de una investigación que quedó, digamos, o que sacaron estudios y de ahí voy a darle otro enfoque. No. Nosotros ya son investigaciones nuevas. Entonces ahí tenemos la introducción efectiva, pues la importancia de la introducción efectiva, pues es muy importante ya que atrae a los lectores para que si continúen con la lectura de nuestro artículo científico.
Es de aquí la introducción efectiva es como una comunicación efectiva con otra persona, pero en este caso va a ser por medio de lo que ustedes van a redactar. Esto va a hacer que se transmita la idea de lo que ustedes quieren hacer para que el lector, pues desde un inicio, desde la introducción, ya le llame la atención y le siente esa necesidad de seguir leyendo, pues, su artículo científico. Los artículos bien citados, como les decía, sí, el uso de las normas APA séptima edición y la citación de los párrafos da realce a su proyecto de investigación y también le evita de esto de los plagios. ¿Por qué? Porque esto está citando, está utilizando libros, o sí, vamos de está utilizando trabajos que ya fueron realizados y que están siendo pues ubicados en su proyecto para darle mayor realce. Estrategias de contexto, sí debemos utilizar muchas estrategias, debemos utilizar bien la redacción en tercera persona, utilizar conectores para, o si no, palabras claves para, en este caso, hacer comparaciones entre situación actual y situación futura, o situación a donde queremos nosotros llegar. La necesidad de la introducción, pues sí, es necesario. La introducción es algo muy clave porque esta es la que nos abre la puerta, digamos, para que los lectores sigan o se inmiscuyan pues en nuestra introducción y les dé les llame la atención de leer nuestro artículo científico. Claridad y persuasión, sí, tenemos que redactar en tercera persona, ser muy claros, concisos, precisos, no redundar tanto, no alargarse tanto, debemos ser claros, precisos, persuasivos en nuestra redacción. Y con ejemplos, pues tenemos como ejemplos concretos, pues algo que sea y que llame la atención, algo que sea puntual. No tenemos que darnos mucho la vuelta hablando de una cosa a otra cosa, redundar, no seguir utilizando los mismos términos, sino tratar de utilizar otros sinónimos, que esto nos ayuda a mejorar nuestro artículo científico. Hay muchos errores que se cometen en la elaboración de la introducción. Identificar los errores comúnmente en la redacción de la introducción es fundamental, ya que la introducción sería como nuestra carta de presentación. Repeticiones innecesarias, es lo que estoy hablando de no estar redundando. Evitar repetir información del resumen sin aportar valores nuevos. Es lo que les decía el día de ayer, cuando le estábamos hablando de la estructura de un artículo científico. Cuando viene la parte del desarrollo. Lo que yo hago aquí es redactar lo que yo hice, hablar un poco de los resultados que obtuve, pero yo no analizo esa información. Luego viene la parte de discusión. Ahí sí analizo los datos que yo obtuve. Hago un análisis, hago una comparación, sí, ahí es lo donde hago. Porque si ustedes van a ponerme en el desarrollo, van a ponerme todo con lujo de detalles, van a hacerme las comparaciones, van a hacer análisis, y luego van a la discusión y simplemente van a volver a reescribir lo mismo, solamente que van a parafrasear, pues no tendría sentido. Ahí están redundando, están repitiendo, haciendo repeticiones innecesarias. Antecedentes irrelevantes. Proveer antecedentes que no ayuden a la comprensión del tema. Poner cosas que no van acorde o que están ya sobreentendidas. Esto sí nosotros no debemos ponerlas ahí. Debemos obviar con esto. Y esto lo que hace es más agrandar la introducción y que esta no sea clara, no sea precisa y no tenga esa persuasión para que el lector siga con la lectura. Exageraciones de importancias. No exagerar la relevancia de la investigación sin bases sólidas. No podemos nosotros escribir maravillas aquí de nuestra investigación. Por eso también es el alcance. Yo no puedo decir que sin presupuesto voy a crear un cohete y lo voy a enviar a la luna. No, eso es algo que se sale de sale del presupuesto, sale de la imaginación y no. Tenemos que ser muy claros con lo que vamos a hacer y delimitar muy bien desde la introducción qué vamos a hacer y desde dónde iniciamos y hasta dónde vamos a llegar y también el tiempo que nosotros vamos a utilizar para hacer este proyecto de investigación. La falta de una estructura clara. Por eso yo siempre les digo, trabajemos en orden según mis objetivos específicos. Si yo tengo tres objetivos específicos, desde el primero lo voy redactando. Termino de hacer el primero, voy al segundo, luego voy al tercero.
Ahí voy a tener una estructura clara y continua. Porque si yo no tengo una estructura clara y continua, pues mi artículo científico va a parecer una mezcolanza. No va a ser entendible hacia los lectores. También tenemos que tener en cuenta las perspectivas futuras de una investigación, estrategias para la evolución de la ciencia, abordar preguntas emergentes, nos dice, es crucial para para que los investigadores se enfoquen en preguntas que surgen de la actualidad. Hoy en día hay una brecha entre la utilización de las inteligencias artificiales. Muchos dicen que digamos, es mal visto, digamos, por las personas, por algunos docentes, y por otros, pues no tanto, sino lo que yo les digo siempre es, si nos dan una herramienta, hay que saberlo utilizar, pero tampoco hay que caernos en esa esclavitud ante esas inteligencias artificiales y que ellas nos den haciendo todo. No, ellos nos ayudan, sí. Utilicémoslas como una ayuda, mas no seamos dependientes de estas inteligencias artificiales. Porque sí se ha visto en los estudiantes que comienzan a utilizar las inteligencias artificiales y para todo, una consulta, lo que el docente les pone, control C, control V, realiza esta tarea. Y lo que les salga, control C, control V, y no hacen esa parte del análisis, esa parte de la lectura, de ver si es que lo que me está dando la inteligencia artificial está acorde a lo que yo le pedí, y de ahí venir a esa parte de discernimiento de la información. Por eso aquí también en nuestros artículos científicos lo tenemos que hacer el uso de esa inteligencia. Sí, no es malo, es beneficioso para ustedes, pero hay que saberlas utilizar. Por eso digo, es una herramienta que les ayuda, pero más no sean dependientes de ellas. Como conclusiones y cierre, la introducción es clave en el artículo científico. Aplique las estrategias aprendidas para mejorar sus habilidades de redacción. Aproveche los ejemplos proporcionados y con ello, pues, señores, pilas con la introducción de sus artículos científicos. Hasta ahí dudas, preguntas, algo que no esté claro. Yo te escucho. ¿No hay preguntas? No, profe, hasta ahorita estamos claros. Ya. Entonces, vámonos. Tenemos 10 minutos de clases. Veamos qué nos dice. Ya. Ahí tenemos nosotros estoy en ChatGPT. Ya, tenemos. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro ChatGPT. Lo primerito que yo les digo a ustedes es, primero, decirle a la inteligencia artificial cómo va a trabajar. Entonces, trabaja como un experto en elaboración y redacción de artículos científicos. Ya. Yo lo que le digo primerito, que trabaje como un experto. Listo, ahí está. Por supuesto. ¿Sobre qué temas a trabajar? Pues yo le proporciono el tema. Abramos un artículo, veamos, curso ante proyectos. El que salga primerito. No sale ni uno, para su suerte. A ver, me sale.
Me sale ese tema, ¿no? Este es el tema. Le pongo solo analizar. Nada más. Ya. Entonces el tema es el diseño, dice enfoque metodológico, ya me está dando un poco ya del enfoque metodológico. El objetivo es optimizar la confiabilidad, aspectos técnicos, aplicaciones, ya. La inteligencia artificial siempre tiende ya a arrojarnos a datos, a darnos algo más de lo que nosotros le pedimos. Hasta ahí, es el tema. Ahora le vamos a proporcionar los objetivos específicos. Plan de mantenimiento preventivo basado en diagrama de procesos. No vi ni quién hizo esto. Veamos. Esto hecho Barahona. Ya. Voy a buscar el Barahona, el documento, para indicarle cuáles mis objetivos específicos. A ver, curso entre proyectos de quinto, vemos formatos, proyectos, trabajos de investigación. Barahona. Anteproyectos Salomón Barahona. Y me voy a los objetivos, porque yo ya tengo ya claro cuál es el problema, perdón, el tema. Mantenimiento, objetivos, tiempo. Se me perdieron los objetivos. Aquí están los objetivos específicos. También tengo aquí, le proporciono. Estos son los objetivos específicos. Ya. ¿Sí ven? Los objetivos específicos, aquí está diciendo de lista, evolución, estado del actual, dice qué, elaboración, nos está indicando más o menos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada uno de estos objetivos. Entonces le pongo, con esta información, ayúdame redactando la introducción del ar- introducción del artículo científico. Toma en cuenta que también se debe detallar la metodología que se utilizará en este proyecto. También detalla los resultados esperados. Máximo 250 palabras. Cita los párrafos según normas APA, séptima edición. Utiliza nombre en tercera persona. Entonces yo lo estoy alimentando con el tema, con mis objetivos, le estoy diciendo que me ayude redactando con esa información, yo me redactando la introducción del artículo científico. Le estoy diciendo que utilice normas APA, le estoy diciendo que también hable un poco de la metodología que se utilizará. También estoy diciendo que también hable de los resultados esperados. Y también estoy diciendo que utilice normas APA de primera edición, estoy diciendo que utilice una redacción en tercera persona. Entonces, todo lo que yo quiero le voy introduciendo a esta inteligencia artificial. Y de ahí veo. Bueno, ¿sí ven? Si es necesario,
ajustes o referencias específicas, dímelo y lo adapto. Lo está diciendo. Entonces, ¿qué dice? El mantenimiento preventivo de motores de encendido provocado es un factor clave para garantizar su eficiencia, durabilidad y correcto funcionamiento, González 2007. En entornos educativos, con el Instituto Superior de Tecnología Alberto Enríquez ISTAE, los motores didácticos son herramientas fundamentales para la formación de estudiantes en mecánica automotriz. Sin embargo, el uso constante y la falta de un plan de mantenimiento estructurado pueden generar fallas recurrentes, disminuyendo la calidad del aprendizaje práctico. Estoy citando. Este estudio tiene como objetivo diseñar un plan de mantenimiento preventivo basado en diagramas de procesos para los motores didácticos del ISTAE. Para ello, se realizará una evaluación del estado actual de los motores, identificando fallas frecuentes en el uso y necesidades del mantenimiento. Posteriormente, se elaborará un plan basado en horas de trabajo, optimizando el rendimiento de los motores. Finalmente, se aplicará un plan y análisis de su impacto mediante indicadores de eficiencia y diseño. Bueno, estoy hablando de López y Ramírez 2019. La metodología de este estudio se basa en un enfoque descriptivo y experimental. Se realizará un diagnóstico mediante inspección visual y pruebas operativas de motores didácticos. Luego se diseñará el plan de mantenimiento utilizando un diagrama de proceso y cronogramas de intervención. Su implementación se evaluará midiendo mejoras en eficiencia, durabilidad y desempeño de las prácticas estudiantiles. Se espera que este plan reduzca las fallas inesperadas y optimice la vida útil de los motores, beneficiando la formación técnica de los estudiantes. Rodríguez Aletal 2022. Entonces está todo lo que yo le pedí a la inteligencia artificial que me ponga. Si hay algo que cambiar, pues le diré, mejora tal cosa, aumenta esto, disminuye esto, quita esto. Esa cita del 2019 no va dentro, tiene que ser 2020 en adelante, entonces tiene que ir mejorando. Hasta ahí, señores, ¿alguna